En esta presentación nos vamos a ocupar de los fármacos analgésicos opioides, un grupo farmacológico de mucha importancia en medicina veterinaria. Vamos a hacer una introducción general del tema y desarrollando de forma completa al prototipo de los fármacos opioides, que es la morfina. Luego se hará una descripción particular de cada uno de los restantes integrantes del grupo de los fármacos opioides. Les decía recién que el tema que nos ocupaba hoy era el de los analgésicos opioides. ¿Pero qué significa opioide? Opioide es una palabra que deriva del griego que significa jugo, ya que precisamente los opioides naturales se originan del fruto de la planta de amapola. Si nosotros hacemos un corte en el fruto de la amapola, vamos a ver que se genera esa especie de jugo o resina a partir de la cual se obtienen los componentes activos. Y hablamos de componentes, porque son varios los principios activos que se pueden aislar desde ese fruto de la amapola a través de todo un procedimiento específico. Algunos de esos componentes que se aíslan tienen utilidad terapéutica directa, por ejemplo, morfina, codeína, pero hay otros, como el caso de la papaverina, por ejemplo, que sirve de base para que se sinteticen otros tipos de fármacos opioides. Una aclaración, porque lo pueden llegar a encontrar en algún libro de texto, que es qué conviene utilizar o qué es correcto utilizar, opiáceo o opioide. Lo primero que vamos a dejar en claro es que nosotros a lo largo de la clase y en el cursado vamos a referirnos en forma indistinta. Pero, por definición, en un sentido más estricto, el término opiáceo se refiere a aquellos productos obtenidos del opio y por extensión a aquellos productos que se derivan de este compuesto extraído del opio. Opioide, por su parte, abarca a un conjunto de sustancias endógenas y exógenas que tienen afinidad por el receptor opioide. Es decir, que entonces, dentro del término opioide, tomando estas definiciones que mencionábamos recién, están incluidos los opiáceos, es decir, están incluidos los compuestos exógenos. Pero también dentro del término opioide se incluye a los compuestos endógenos, o los denominados como opioides endógenos, que son compuestos que sintetiza el organismo y que interactúan con estos receptores opioides. Podemos aquí apreciar el uso de los opioides a lo largo de la historia del hombre. Fíjense que hace ya más de 2000 años que se conocen sus propiedades analgésicas. Pero a pesar de ello, fue recién en el año 1803 cuando se consigue aislar al principal alcaloide del opio, que es la morfina, y es recién en el año 1833 cuando comienza a utilizarse un alcaloide puro en reemplazo de lo que hasta ese momento se utilizaba, que era la tintura de opio, donde obviamente estaba presente la morfina, pero también varias cositas más, varios componentes más que se extraían de ese fruto del opio. Podemos apreciar aquí un listado de los principales fármacos opioides, destacándose que la mayoría de estos son compuestos que tienen importante interés terapéutico en medicina veterinaria. Pueden apreciarse aquí también que hay imágenes que corresponden en algunos casos a productos aprobados para uso veterinario y en otros casos son productos de uso humano. Una consideración particular hay que hacer al tramadol. ¿Por qué lo mencionamos acá? Bueno, porque históricamente el tramadol era considerado como un fármaco opioide. Hoy, a la luz de todos los nuevos conocimientos, se sabe que el tramadol, si bien actúa sobre receptores opioides, lo hace también sobre un sinnúmero de otros receptores. Y en realidad la mayoría de los efectos que provoca el tramadol obedecen más al accionar sobre otros receptores que sobre el propio receptor opioide. De todos modos, nosotros hoy vamos a mencionar el tramadol porque, como vamos a ver a continuación, tiene una acción sobre
uno de los receptores opioides, aunque es una acción débil. Los fármacos opioides ejercen su efecto uniéndose a receptores específicos. A estos receptores se los denomina receptores opioides y son los receptores mu, delta y kappa. De cada uno de estos tres tipos de receptores se han identificado también diferentes subtipos. Estos receptores tienen localizaciones bastante específicas en el sistema nervioso central y lo que se ha visto es que en ciertas áreas hay una mayor densidad de estos receptores. Son sobre todo áreas que están asociadas al procesamiento de información nociceptiva. En el organismo, estos receptores son activados por una familia de péptidos endógenos estructuralmente relacionados, a los cuales se los conoce como péptidos opioides endógenos y son pertenecientes a las familias de las endorfinas, encefalinas y dinorfinas. Podemos apreciar aquí de forma esquemática los efectos en los cuales están implicados cada uno de los receptores opioides. Solamente para puntualizar, la analgesia está fundamentalmente mediada por la activación de los receptores mu y de los receptores kappa. Los delta también participan, pero en menor cuantía. La depresión respiratoria, que es otro de los puntos importantes cuando se estudian a los fármacos opioides, también está mediada fundamentalmente por los receptores mu. Podemos luego ver los diferentes efectos que producen los opioides y en qué grado participa cada uno de los receptores opioides produciendo estos efectos. Hasta el momento vimos que los fármacos opioides ejercían sus efectos uniéndose a receptores específicos a los cuales denominábamos como receptores opioides y dijimos que esos receptores opioides eran los receptores mu, delta y kappa. Ahora bien, sobre cada uno de estos subtipos de receptores, los fármacos pueden actuar como agonistas, como agonistas parciales o como antagonistas. Veámoslo, por ejemplo, con el caso de la morfina. La morfina se comporta como agonista sobre los receptores mu y los receptores kappa. El sufentanilo, por ejemplo, es agonista sobre los tres tipos de receptores opioides. Es decir, estos son agonistas puros. La naloxona, por ejemplo, se comporta como antagonista sobre los tres tipos de receptores. Pero nos encontramos con otras situaciones que son por ahí un poquito más complejas de entender, como es el caso de la nalbufina. La nalbufina es agonista sobre los receptores kappa, pero es antagonista de los receptores mu. O otra situación puede ser el caso del butorfanol. El butorfanol es agonista parcial del receptor mu, pero es agonista del receptor kappa. La buprenorfina es también agonista parcial del receptor mu, pero es antagonista de los receptores kappa. En base a estas acciones sobre cada uno de los receptores opioides, es que a los fármacos opioides se los clasifica de la siguiente manera. Tenemos a los agonistas puros. Estos fármacos se unen sobre uno o más tipos de receptores opioides, pero sobre ese o esos receptores a los cuales se unen, en todos se va a comportar como agonista. Lo mismo pasa con los antagonistas puros. Se unen sobre uno o más receptores opioides y en todos esos a los cuales se une se comporta como antagonista. Los agonistas mixtos, habíamos dicho anteriormente que eran por ahí los más complejos porque sobre un receptor puede comportarse como agonista y sobre otro receptor se comporta como agonista parcial o antagonista, por ejemplo.
Para terminar con lo que son los receptores opioides, tenemos que mencionar que estos receptores pertenecen al grupo de receptores de membrana asociados a proteína G. Los efectos que resulten entonces de la activación de estos receptores va a estar, por un lado, dependiendo del fármaco en cuestión y de la afinidad eh, que tenga para con ese receptor y la actividad intrínseca propia de ese fármaco. Y segundo, de cuál sea el tipo de receptor opioide que esté presente en esa neurona. De todos modos, la respuesta neuronal inmediata más común a la acción de un opioide se caracteriza por un lado en una disminución en la liberación de neurotransmisores, como vemos acá. Esto generalmente está mediado porque, como consecuencia de esa activación de la proteína G, se bloquean canales de calcio y disminuye la liberación de neurotransmisores. Generalmente los neurotransmisores que más se ven afectados son neurotransmisores de tipo excitatorios, como es el caso del glutamato, pero también se puede ver afectada la liberación de acetilcolina, sustancia P, GABA, entre otros. El otro efecto importante como consecuencia de esa activación de los receptores opioides es el que se puede dar a nivel postsináptico, donde como consecuencia de una apertura de los canales de potasio se produce la hiperpolarización y como consecuencia se inhibe esa neurona postsináptica y de ese modo disminuye la actividad eléctrica espontánea y por ende la respuesta a los estímulos. Vamos ahora entonces a desarrollar los efectos que tienen estos fármacos opioides sobre los diferentes sistemas. Lo vamos a hacer tomando como prototipo a la morfina para luego marcar las diferencias que tienen los otros fármacos respecto a la morfina. En esta primera imagen vemos los efectos que tiene sobre el sistema nervioso central, que, como pueden apreciar, son varios. Vamos ahora a ir describiendo cada uno de estos y explicando a qué obedecen o cómo se produce cada uno de estos efectos en particular. La analgesia es, sin lugar a dudas, la propiedad terapéutica más importante que presenta la morfina. Es un analgésico muy potente, sirve para aliviar o suprimir dolores de gran intensidad, tanto agudos como crónicos, y cualquiera sea su localización. Ahora, ¿cómo consiguen este efecto analgésico? Bueno, la analgesia que produce la morfina se debe a que actúa sobre receptores, fundamentalmente receptores de tipo mu y kappa, que están localizados en diferentes puntos del cerebro y de la médula espinal, fundamentalmente. Tanto en los que participan del sistema aferente, que es el que lleva la información nociceptiva, como sobre el sistema eferente, que es el que la regula, controla o modula. Hay que tener en cuenta que algunos efectos analgésicos pueden estar mediados también por receptores opioides presentes sobre las terminales nerviosas sensoriales periféricas. A continuación lo vamos a ver con más detalle a través de un gráfico. Podemos apreciar aquí con mayor detalle los sitios en los cuales la morfina actúa sobre las vías aferentes de transmisión del dolor desde la periferia hacia los centros elevados. Vemos que actúa a nivel de los receptores opioides localizados en las terminaciones nerviosas periféricas, los nociceptores, también a nivel de las fibras sensitivas primarias que penetran en el asta dorsal de la médula y a nivel de las neuronas situadas en el tálamo. De este modo, vemos que se reduce la actividad que va a estar ascendiendo a través de la vía espinotalámica. También hay que marcar que se deprime la actividad aferente sobre las vías espinoreticular y espinomesencefálica. Veamos ahora qué es lo que pasa con este sistema eferente o descendente. Esta vía inhibitoria descendente que regula la transmisión de la información nociceptiva a nivel de la médula
Tiene su origen a nivel de corteza y mesencéfalo y bulbo. Cuando se activan los receptores opioides fundamentalmente a este nivel de mesencéfalo y de bulbo, se inhiben de forma directa ciertas neuronas. Como consecuencia de la inhibición de esas neuronas, se terminan activando neuronas inhibitorias descendentes, que son las que envían prolongaciones hasta la médula espinal, y ahí es que consiguen inhibir a las neuronas de transmisión dolorosa. Este es el mecanismo de regulación o de modulación del dolor que también controla los opioides. Por último, hay que tener en cuenta también que la morfina actúa a nivel del sistema límbico y de la corteza, ya que a ese nivel hay abundante cantidad de receptores opioides. De este modo, el opioide no solo suprime o reduce la sensibilidad dolorosa, sino que también atenúa la percepción del dolor, el tono desagradable o de angustia propia del dolor, incluso sustituyéndola en ocasiones por una sensación de bienestar. Esto es lo que explica un poco lo que veíamos en una imagen anterior, cuando se describía la propiedad analgésica de los opioides, y decíamos que disminuye el estrés psicológico asociado al dolor. Otro de los efectos importantes que presenta la morfina a nivel del sistema nervioso central es la sedación. Esta sedación, que es bien característica de la aplicación de morfina en humanos, también se presenta cuando se aplica morfina en el canino o en el mono. En el resto de las especies no es siempre un efecto de tipo depresor el que vamos a apreciar, sino que puede presentarse, como vemos acá, un efecto paradójico parcialmente dependiente de la dosis. ¿Qué quiere decir esto de efecto paradójico parcialmente dependiente de la dosis? Bueno, que cuando la dosis que se le administra es una dosis más alta de la que correspondía, es muy frecuente que se presente un cuadro de excitación. Esto, sobre todo, está descrito en los gatos, que son muy sensibles a la aplicación de dosis elevadas. En el caso de los equinos, por ejemplo, está visto que también cuando se lo administran a dosis un poco más elevadas de lo que corresponden, el animal va a mostrar un aumento en la actividad locomotora, así como cambios en el comportamiento, como es la necesidad compulsiva de comer, agitación, que hay que remarcar que estos efectos de tipo excitatorios disminuyen cuando se los utiliza a la morfina combinada con otros fármacos depresores, como puede ser un hipnosedante, un tranquilizante. La morfina y otros fármacos opioides con accionar sobre los receptores mu provocan depresión respiratoria al reducir la capacidad de respuesta del centro respiratorio al dióxido de carbono. La morfina y estos opioides pueden alterar la frecuencia, el ritmo, así como también el patrón respiratorio. Ahora, hay que marcar que esta depresión respiratoria inducida por la morfina, que es una preocupación muy importante en medicina humana, no lo es tanto para la medicina veterinaria, aunque se debe siempre de estar atento a estos efectos secundarios, ¿no? Pero en general, la utilización de morfina en animales y en dosis recomendadas rara vez induce una depresión respiratoria que sea clínicamente preocupante. En síntesis, se deprime la respiración, pero esto no llega a tener implicancias clínicas. De todos modos, si el animal presenta una patología respiratoria de base, sí hay que prestarle más atención. Otro efecto importante a nivel respiratorio de la morfina es el hecho de que se suprime el reflejo tusígeno. Esto tiene que ver con un accionar a nivel de los receptores mu y a nivel de los receptores kappa. De todos modos, hay que dejar en claro que este efecto antitusígeno
de la morfina no tiene utilidad terapéutica como consecuencia de todos los otros efectos que tiene la morfina en los diferentes sistemas, como o por su accionar como antitusígeno, se prefieren utilizar otros opioides, como es el caso de la codeína, y otra opción podría llegar a ser el butorfanol. La morfina, al actuar sobre la zona quimiorreceptora gatillo, tiene la capacidad de producir náusea y vómito. Este efecto también se puede producir en el perro o en el gato con la aplicación de apomorfina. De todos modos, hay que remarcar que la apomorfina no está indicada en el gato por el cuadro de excitación que puede presentarse asociado a su uso. Por último, hay que remarcar que la respuesta del centro del vómito a los opioides no es exactamente igual para todos los opioides. En el caso del butorfanol, se ha descrito que presenta una débil acción antiemética. Por lo general, aquellos pacientes que reciben la administración de morfina experimentan una sensación placentera con menor ansiedad y estrés. Esto se debe al accionar de la morfina sobre los receptores Mu. Sin embargo, también es común, esto siempre hablando en humanos, que a veces se presente un estado de disforia, es decir, una situación, un estado desagradable con, como dice aquí, caracterizado por inquietud, malestar general. Esto obedece a la activación de los receptores kappa. Esta acción de euforia o disforia obviamente es mucho más difícil de valorar si se presenta o no en los animales. De todos modos, a ver, en el caso de que se presente este efecto eufórico, lo que estaría haciendo en cierta medida es potenciar el efecto analgésico. Ahora bien, lo que se ha descrito, digamos, como un dato científico es que, por ejemplo, cuando se utiliza butorfanol, que tiene una acción significativa sobre los receptores kappa, cuando se lo aplica solo en los perros, se ve que hay una elevación en los niveles de cortisol. Y esto estaría siendo o podría atribuirse a esta situación de disforia. Otro efecto que podemos ver con algunos opioides y que obedecen al accionar a nivel del sistema nervioso central es lo que se llama como el cuadro de rigidez de tórax o tórax leñosa, que es una contracción en los músculos grandes del tórax que disminuyen la distensión de la cavidad torácica e interfieren en la respiración. Este efecto, que como les decía puede presentarse con algunos opioides, como puede llegar a ser con la morfina, es dependiente de la dosis. Se da cuando se los administra a dosis muy altas y, por ejemplo, en el caso de los humanos, es más factible que se dé esto cuando fue la dosis alta y se utilizó un opioide muy liposoluble, como es el caso del fentanilo. El efecto que producen los opioides, y en particular la morfina a nivel ocular, es dependiente de la especie. Así, en el perro, el conejo y la rata, produce exactamente lo mismo que en el humano, esto es miosis. Mientras que en el gato, la oveja y el caballo, lo que va a predominar fundamentalmente en el caso del gato es la midriasis. Además de los efectos sobre el sistema nervioso central, los opioides, y en el caso particular de la morfina, que es de quien estamos hablando, hay que remarcar que tienen efectos en otros sistemas, y en uno de los cuales tienen efectos muy importantes es a nivel del tubo digestivo. A nivel del tubo digestivo disminuyen las secreciones y disminuyen la motilidad. Entonces, como consecuencia de esto, llevan a estreñimiento. Este estreñimiento puede ser un efecto colateral importante, sobre todo cuando nosotros lo estamos indicando al opioide para producir analgesia. Pero también puede ser una indicación terapéutica, como es el caso de lo que ocurre con la loperamida. Si la loperamida está indicada precisamente para conseguir este efecto de estreñimiento. También tiene una acción importante sobre los conductos biliares, ya que producen contracción de la musculatura lisa de estos conductos y llevan a un aumento de la presión en los conductos,
Por lo tanto, estos fármacos están contraindicados para el tratamiento del dolor cuando se trata de un cólico biliar. A nivel urinario producen retención urinaria. A nivel cardíaco no hay una acción, digamos, importante. Puede haber una ligera vasodilatación con hipotensión. Hay algo de broncoconstricción. Y el último punto a marcar es el efecto que tienen sobre el sistema inmunitario, que en general es una acción de tipo inmunosupresora. De todos modos, hay que marcar que esta acción sobre el sistema inmunitario es variable, porque depende mucho de las circunstancias clínicas, pero hay algunos estudios experimentales que demuestran que los opioides tienen una acción depresora de la respuesta inmune por una acción directa sobre las células del sistema inmune que tienen receptores opioides y además por una acción central neuroendocrina con participación de receptores delta y receptores mu. Ahora, la repercusión clínica de este posible efecto inmunosupresor es muy variable porque hay que tener en cuenta ya que el dolor crónico por sí mismo también ejerce una acción depresora de la respuesta inmunológica. Un fenómeno que se desarrolla con la aplicación de los opioides y también con la aplicación de morfina se hace muy evidente es el fenómeno de tolerancia. Si bien la tolerancia se inicia ya con la primera aplicación del opioide, esta no se hace clínicamente evidente hasta después de 2 o 3 semanas de uso continuado de la morfina. Esto nos va a obligar entonces a que se tenga que ir modificando la dosis para que consiga actuar terapéuticamente. Es importante remarcar que el fenómeno de tolerancia no se da para todos los efectos que genera el opioide, pero sí se produce para el principal efecto por el cual se indica un opioide, que es la analgesia. En cuanto al comportamiento farmacocinético, tenemos que en general los opioides pueden absorberse tanto por vía intramuscular, subcutánea, como así también por la vía oral. El problema de la vía oral, sobre todo con el caso de la morfina, está dado por el importante efecto de primer paso que sufre, lo cual limita entonces la utilidad de la aplicación de morfina por esta vía. También otro punto a remarcar es, por ejemplo, que hay algunos preparados con fentanilo que pueden ser administrados por vía tópica y consiguiéndose buen efecto. Son fármacos que se distribuyen en general ampliamente, atraviesan sin problema barrera hematoencefálica. Y un punto también a remarcar tiene que ver con el caso de el fentanilo, que sufre un importante fenómeno de redistribución desde tejidos que son altamente perfundidos, como es el sistema nervioso central, hacia tejidos que son menos perfundidos, como es el caso de músculo o grasa. El metabolismo es mayoritariamente a nivel hepático por reacciones de fase 1 y reacciones finalmente de fase 2 conjugándose, que en el caso de el gato, por ejemplo, la morfina termina conjugándose con sulfatos. La morfina, por ejemplo, en el caso del perro, también tiene algo de metabolismo a nivel renal, lo cual es una particularidad que también se da en los humanos, pero que hay que marcar puntualmente entonces que en el caso del perro también se presenta. Y la excreción es básicamente por vía renal, parte como metabolitos y dependiendo también en función de la droga y de la especie, es factible encontrar alguna porción de droga activa, eliminándose por orina. Podemos acá apreciar los efectos colaterales que presenta el uso de un opioide. Cuando se los aplica como analgésicos, sin lugar a dudas, los dos principales efectos colaterales que tenemos que mencionar es el estreñimiento y la depresión del centro respiratorio. Los otros efectos, como son euforia, disforia o dependencia, son efectos colaterales mayoritariamente vistos en humanos, no tienen importancia en medicina veterinaria. Los problemas de dependencia
son sobre todo vistos con el uso de morfina o heroína. Si bien son fármacos seguros, hay que tener en cuenta que ante una sobredosificación provocan depresión respiratoria, coma y finalmente muerte en el individuo. Son varias las situaciones en las cuales está contraindicado el uso de los opioides, pero solamente para remarcar algunas. Es el hecho de no usarlo en hembras gestantes, tampoco es adecuado su uso en el parto o en un neonato. Recordar que eran compuestos espasmogénicos, entonces está contraindicado su uso como analgésico cuando hay un cólico biliar. Si hay una patología respiratoria de base, hay que manejarlos con cuidado. Lo mismo que si hay una hepatopatía o una nefropatía, se requiere rever y ajustar la dosis que se va a utilizar porque va a estar afectando esa patología de base la eliminación del compuesto. Y por último, hay que tener en cuenta que no se deben combinar un agonista puro con un agonista parcial, ya que le va a estar restando efectividad al agonista puro el hecho de combinarlo con un agonista parcial. En esta imagen y en las que siguen, tienen a disposición los principales compuestos opioides que tienen interés en medicina veterinaria y en cada una de las imágenes se realiza un breve resumen de las principales características que presenta ese fármaco en particular. Por lo que la recomendación es que vean las presentaciones y sigan la lectura de cada uno de estos fármacos directamente desde el libro, porque van a poder apreciar que en realidad lo que tienen en cada una de las imágenes es un resumen de los aspectos más importantes de cada uno de estos fármacos. Espero les haya sido de utilidad la presentación y como ya se los mencionamos en otras oportunidades, esto es solo un apoyo para el estudio del tema. La bibliografía básica para poder verlo es el libro de la cátedra de farmacología veterinaria de Rubio y Boggio. Y nuevamente volverles a remarcar que estoy a disposición por todas las consultas que quieran hacer sobre este tema, me escriben al correo y a la brevedad se las voy a estar respondiendo.